Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa yakano tamshiwa yakano washa ischik tuyare wakwaitka spurana inhanaiwai tuyare stanikmat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wainshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru nomai líder kana hotamatashi na Wayuu Spui kana holu traya tawaka spranaña na waya kahamin waya kana kotte shichiru sunay anaña na waya antes shihia wishwa. El tema de la semana. He horu tu putu han hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy es viernes 27 de junio y hablaremos de un tema sensible, el consumo de sustancias psicoactivas, también conocido como SPA. Estas sustancias como el alcohol, el cigarrillo o drogas ilícitas pueden generar dependencia y afectar gravemente la salud física, emocional y social, especialmente entre los jóvenes. Para comprender mejor esta problemática, sus riesgos y formas de prevención, nos acompaña José Manuel Delgado Gómez, experto en psicología de la IPSI Azocabildos. Señor José Manuel, bienvenido. Watamar un pushwa anaya tseholu so kaikatu tunta wala ka htia pucho tam sitio to costuma TPSI ka Anas Wayuu so kaikatu bien el 27 en Carich Cachique de junio asha en resop na wani casa Houts menana en himari kan wama hayan na semauria tra kaiha ka tra akaiha ka te kasanata hat ka suburi skari te kaptehan karau na ayuri atumski Wayuu snuria spas ton arihona consumo de sustancias psicoactivas mosarihona hamun o tamsi makat ka tra sa ka tra kaiha ka skari to watahari kasa yarets na kaiha ka na himari ka na mauria ayu karatumski Wayuu ayu karatun kuai Wayuu o tania mapena chiro not numra Purate watehan tesa te na kuai ka na maris ka nani wama wane toktot José Manuel Delgado Gómez psicólogo ayatashru IPS Azocabildos anaya ochania wama ponkeha intentanya o te karau tenteha karau sop na tu wanur sapa karhotra akaiha ka tu wanur trajo casakareiro. Para iniciar, ¿podría decirnos qué son las sustancias psicoactivas y cómo afectan el funcionamiento del cuerpo y la mente? Casa huetera sustancias psicoactivas monakareiro mauria trakai hushka hamus kuai por caso Wayuu ayu que snen we iruk o tawekiro na hutuma. Las sustancias psicoactivas son compuestos químicos que al ser introducidos en el cuerpo por ingestión, inhalación, inyección o absorción afectan el sistema nervioso central y por lo tanto el funcionamiento de la mente y del cuerpo. Estas sustancias interfieren con la comunicación entre neuronas, alterando la liberación, absorción y reabsorción de neurotransmisores. Y esto puede provocar cambios en el estado de ánimo, alteraciones en la percepción, visión, distorsión del tiempo o el espacio, cambio en el pensamiento, desorganización en la toma de decisiones y en algunos casos alucinaciones. Dependiendo del tipo de sustancia puede producir aumento del ritmo cardíaco, presión arterial elevada, temperatura alta, disminución en las actividades cerebrales y corporales y muchas veces se pueden cambiar hábitos que anteriormente se hacían con regularidad.
Anore ne doctor que hop na hotra akama hush que te casa ya roots wataha karao na kai hai na himari kana rumauria que hamai wani casa yuro isnai he de spana karuno isnai watta sari casa hamos na tuma na kai hai na tans ka utia na taru na actins que ne chiro na sana reina iska watta sari casa ina katska terra ayo isna kiro na tuma se no limpansa in ki ayo imsi ni iruk hotuma que hamai ta skutur ga we iruk pushwari sanai he to weki shoron surup na weki te moin ma ya ayo iswayo tuma mai que no no uran shema no nante na no na shana ma sanai he ta nai reka ayo surup na neki no hot na te ha out nai reka ma pena awana has ku na ku porque pushwar ta nai reka ganas no horit pa nai na tum so te hori ring watta ha ya rutta kan parasta kan stuma watta kai no no uran shi mar amuro shistum warait te shinot na te ha na ku mose se mauria chiwayu ayata que sanai ayo isnai ayo isut sinai are ka hata sut sin kana ri ponam es por ser ka intram ki rohot ke pushwar otta hashaka hans pushwar de kasana surhot ken ki tasmakan taro pona not anai no shuvure ya rut shisto awana has pushwar de kasanas naira porque paran que hotuma naira inter makaria. Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, la EPSI ANAS Guayú invita a toda la comunidad a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024. El encuentro se llevará a cabo el jueves 4 de julio en el auditorio de la sede principal en Maicao. Tu participación es fundamental para construir salud con transparencia y compromiso. Te esperamos. Ya Watensau te Shatan que te EPSI que Anas fue una rendición cuenta so que 2024 una te anti raino wapushu ale so huevo 4 en Caricasi que julio suru tu out que hare que so oficines que Anas fue ya Maiko hirut kapa anena hiya hapa ta husok te pasó en casa mohukaro ta hunok te karakua wane wairuku wayatan wapushu wane wairuku watapa hiya. Continuemos con la pregunta número 2 y es, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales factores que llevan a una persona especialmente joven a iniciar en el consumo de sustancias psicoactivas? Puchka no me doctor que sa que sinteha karao casi que mai maka que se en himari que sanai ramakat que terra na kai hai makat que terra no hot que rosto en akuaipa cascanai he que sai muy maka que na tanchis puswana gente nekirut. Desde una perspectiva basada en la evidencia y experiencia clínica acumulada en estudios del comportamiento humano, hay varios factores claves que llevan a que una persona, especialmente los jóvenes, inicien el consumo de sustancias psicoactivas. Estos factores suelen ser una combinación de aspectos personales, sociales, familiares y ambientales. Uno de estos motivos es la necesidad de encajar o ser aceptado en un grupo de amigos o una comunidad, lo puede llevar a que inicie y pruebe sustancias psicoactivas. El adolescente en el deseo de no ser excluido o que lo vean como una persona fuerte. En conflictos familiares, uno de los motivos son los conflictos familiares, la negligencia o el abuso de afecto de la comunicación aumenta el riesgo. Hay otros temas relacionados con trastornos emocionales como la ansiedad, depresión, estrés postrauma, la baja autoestima. Puede que los jóvenes tengan inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. Muchos jóvenes consumen para escapar de una realidad que les resulta dolorosa o estresante, sabiendo de que esto no es, o desconocen que esto no es el camino adecuado. Ano ne que doctor que si paje otra asakira aine que no me enseñado te carao musne que sinai he watta sari casa ni red que estudio te ni rascat sinai hot na hapro que ro ko po wane ver na ko na himari que na ro watta sari kas kanai he ko na himai o wane mahayel na kama hin hoter makariara ya red ska te hot ka mauria para hana musnya que sinai he en kuwait pan muy guaya no push otan pasana en karana guay tu push ru umman pa man que himari mi rim no nyok tan kai no rin quiero tiene suru me hot na push rai nai patana huta guay nai ren terras kamai ni rei nai ren waneiro nai red pute quiero tina kamai puna tana hot en chinta ya machina ya ka wane ya nai na himari que no ene naku watahari casa makat que terra maya tan renia eno ru no ramo no kan rama pehewa mose se hai man himari que toma
yaneka a pansa en tiempo chinamoi na shahan hana amana ay karen han waner naku te senai hes wat tasari ne kiro te nohot karoto no para otamsi nat karanei nashi nat kan amana ay kan waner naku mosiet subta karanai he ponakai hai hana ponai ratin hotra casa mohuskat waner resku musika no hut hana kai senai he te casa ne rakat para te mohuka no uru pero no hot hay mohus shesa anasik te no ura que senai te cas mohus nai ka waner naku horo ne wanu opu no hot rotoy moste subta karanai he amuro karanai he wey maris wa mahayones wane wey ruku bari moyo. Decir no a las drogas es decir sí a tus sueños. Cuida tu cuerpo, protege tu mente y elige un futuro lleno de oportunidades. Recuerda, no necesitas sustancia para ser tú mismo. La mejor decisión es la que te lleva a vivir libre, sano y feliz. No, muy puxo te casa apna kar muy pia te kar muy pain mahirapa kuai pain mahirapa suryo okta ota punek te casa anas apun hat kat muy purumre un tiempo kuai soto pain no hot hei hai enten wani casa achechet kat kuai pura anai tiempo kuai anas kamaine te casa anas punek kat pia ke pura ana pun no ni hararin ka hapuro tiempo kuai pa anai chimpi puya kat puxo. Y por último, ¿qué estrategias de prevención y acompañamiento recomienda para evitar el consumo o apoyar a quienes están en el proceso de dejarla? Casa puch mana komauria munistok tot que espura akari hina wayu o tamsi ai mahayana no hili kana to no hili kana kai hai o tana kama anain pukana nai red puka hamoi hatna kuai papura no uran hatan hier. Bueno, teniendo en cuenta esta pregunta, una de las mejores maneras es iniciar con la educación emocional y la toma de decisiones. Enseñarle a los adolescentes desde las edades tempranas a identificar y a gestionar sus emociones, como la frustración y la presión social. De esa manera fomentar la autoestima, el pensamiento crítico y la capacidad de aprender a decir no, que también en muchas ocasiones tiende a ser una respuesta positiva en el tema de decir no para no consumir sustancias psicoactivas. Hablar abiertamente sobre las drogas sin tabús para que los adolescentes entiendan de que esto a futuro tiende a ser perjudicial. Promover la comunicación abierta sin juicios, establecer límites claros, pero también espacios de confianza y una escucha activa. Fomentar actividades saludables como promover el deporte, el arte, la música y que los adolescentes pertenezcan a grupos sociales en donde se les implante educación sobre el no consumo de sustancias psicoactivas. De esta manera creamos entornos seguros en donde se sientan valorados y escuchados. Na honek tok ke shi pahe trasaki ramna kan nomen te poch no ma na kan hamoin te wakwai pashi pahe werere hona ya himari kan amuro ori hna hotra kai hosh kat hotta te kasanair kan hot pangsang hotta nanai panaya hamoin te na kwai pa watuma puro wakari hina wai mari kan wai ro ke sai ha kan amon ashan hama wanepia eir kan tamu te na kwai pakat mushpi maya aman han sentra ya tawa kan eir kai sumai sene ana ya tawa suri ai ramhus akashan hanama so pna te casa anaskat te wakwet ko waye kan wayukan makat ke trashaita katra sheta karwora o yo hawaka kaspushu te casa anas no hotkal himat hachin to mania no ni swata in casa mahus kiru ma ya tain renia no juat kai hanama ashan hanama skana kara kuat pamushi tok tot ke mushi se mai kwa ur hai nama isnai te casa nai rekan no ri pang sai wanai kinama yura shi senai mi honai te tra kai hakat nai te tra amurori ka tene asawa parastare hana in estoma otros pusho te kas mohus e boy rakat ashain hinuma trakai ha ka hain rimakat tra amuro hena hiya huru moi hana hiya kana kara kuat panamoi hiya te hatne nara parasimo ka yarap na yar hir kana me na hiya mene na hiya mare na hiya hain re moi hani kana kara kuat pan hoi shi ya ur hain namoi na hi maris kana namoi na homa hayanas kana ai karen shine dra ina ka ai ha soi sanai ho casos pushu anas sair karon wai hier o ta casa anas nair kar wayu tor musnoiki wa mun por wakari hene wai maris no hutu hanai suru wana kwat pa mohos pushu ta casa anas nchekakat
anas muy hana guayo wakari hana no es wa han chama ni no kama an pushwa wa muy hana namai wa cha han skuai pote cascade que no wey maris kan por no una hana insuru una kuai panas pan santen skuai yo to nama oto weki hana sulu to kasanas que surya na kai han surya na in rehotra na kai han entre sustancias psicoactiva paz mayot kalari on horo no horera dynamite anaru wanoi anaru wakuai penai pahin wachoni kan wey maris kan wane wer na kuap te kohute natuma te apakat bahute natum takuai paka wa share nama skana karakuai pamusne tokto ke himai wane wer hukua ni wair mayu ware moyu wane wair hukua. Muchas gracias a José Manuel Delgado Gómez, experto en psicología de la IPSI Azocabildos, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes porque juntos gestionamos salud. Anaya otsiholu sawata kadmatu humui wane wairuku oremuyu ni wairmayu anasa hapo ipente potchka sopna na kuep na weima aris kana mulo kana sena na kuep pesentra kai haka ota kai hata kasi arits werkar houru insai reari hona no hot kana ya kuep pamoima anaya otsenau chitoktot ke José Manuel Delgado Gómez sau hoton kuens kerwamai sau skuep pa wane wairuku hau hia kan won pehe orikana o puhe orikana uch tuhen kotana parang tuhen kan wayu sau hapo inte potchka moima stunta wala ka hot ke potch soto hai hiakan o tawayakan achaha hirashi wakuat perpurana.